Parceritos y parceritas de YouTube, amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Oigan, el día de hoy tengo un tema interesante, obviamente un tema que está dando mucho de qué hablar últimamente, y es ese tema de la reforma eléctrica. Y es que ya sabemos que en este debate se traen a colación muchas cosas, tanto de los que están apoyando como de los que no están apoyando, y es un debate súper largo. Literalmente acá lo estoy viendo y llevan 9 horas. Estoy viéndolo desde el canal de YouTube de la Cámara de Diputados de México. Llevan 9 horas literalmente en este debate, así que está bien largo. Y pues bueno, aquí estoy a la expectativa, esperando qué va a suceder. Obviamente siempre se toma muchísimo tiempo este tipo de cosas, pues yo creo que también de una u otra forma. Una, porque pues quieren hacerlo más largo para que la gente como que se canse, y como para que la gente como que prácticamente se dé por vencida, por así decirlo, y como que ya no quieran hacerlo más y ya voten lo que tengan que votar, para hacerlo más extenso y bueno, confundir y bueno. Y otra, porque en la vida pues real sí tienen también que dar sus opiniones y tienen que justamente debatir, por algo se llama así. Entonces por ahí hay otro video también en el que reaccioné a la intervención del diputado Noroña, para que vayan y lo chismoseen. Y también tengo otros videitos relacionados con este tema de la reforma eléctrica, para que se den una pasadita por el canal y bueno, pues intercambiemos ideas. Pero dentro de las preguntas que me estaba haciendo, yo dije, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasará si no se aprueba la reforma, no? Entonces yo dije, busquemos en internet, ¿qué pasa si no se aprueba la reforma? Que sería algo, obviamente, pues increíble si no se da, porque ya sabemos que esta reforma está en pro de que todos esos recursos energéticos se queden en su mayoría para el pueblo de México y no para las compañías extranjeras, que es como se ha venido dando. Entonces dije, bueno, esperemos y veamos qué sucede. Me encontré con este video y dije, bueno, pues qué mejor video para que lo veamos juntos, y como siempre al final les daré mi humilde opinión. Así que bueno, hagámosle y empecemos a ver de qué se trata. Dice, Obrador ya firmó iniciativa de ley minera si no pasa la reforma eléctrica, así que hagámosla a ver. Pues sí, miren, estas empresas pues eran las que mandaban antes. Estas empresas y sus abogados fueron los que hicieron los artículos de la Constitución cuando la reforma energética, en sus despachos, sobre todo los transitorios. Hicieron algo nunca visto en reformas constitucionales en México. Son tantos los transitorios para afianzar sus intereses que es más lo que se escribió en esos transitorios de la Constitución que lo que quedó establecido en los artículos 25, 27 y 28, que tienen que ver con el sector energético. Porque los abogados, para no reformar leyes secundarias que solo requieren de mayoría simple, quisieron que todo quedara en la Constitución, porque para modificar la Constitución se requiere no mayoría simple, sino 2/3 partes
Por eso, en esta reforma a la Constitución que presentamos, pues son 2/3 partes. Si fuese mayoría simple, la mitad más uno, pues hay muchos legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, nacionalistas, verdaderos representantes del pueblo, y saldrían las reformas. Pero se trata de una reforma constitucional. Aún así, tienen mucho temor, mucho miedo a perder sus privilegios, porque lo que están haciendo con la legislación vigente es saquear, es robar, es recibir subsidios del presupuesto público. Y eso se acabaría. Pero no solo es eso, es también el litio, que es un mineral estratégico sin el cual no podría haber desarrollo industrial para sustituir el petróleo. No podrían haber carros eléctricos sin el litio, porque es el que permite hacer baterías para conservar la energía que mueva los automóviles, por poner un ejemplo. Y resulta que nosotros tenemos litio, mucho, que es como en su momento tener el petróleo, inclusive más hoy en o día. antes el oro, es el oro blanco Yes. de litio, Sí, señor. y lo ambicionan. Entonces por eso están en contra de que se reforme la Constitución. Ahora, yo ayer hablé en mi informe, porque pues ya los conocemos, sabemos que son muy ventajosos, que no tienen llenadera, Ajá. No incluso tienen llenadera. no tienen ideología. Tienen intereses. Su Dios es el dinero. Podría aquí poner ejemplos, ¿eh? Voy a poner uno, porque esto ayuda mucho, sobre todo a los jóvenes. El caso de Venezuela. Decían horrores de Venezuela. Lo peor Venezuela. Sin duda alentaron una oposición al gobierno de Venezuela. Yo recuerdo que fue el señor Guaidó, uno de los opositores al Congreso en Estados Unidos, y le rindieron un homenaje cuando el presidente Trump, Sí. todos de pie los legisladores, Qué horror. de los dos partidos, Ajá. Sí. aplaudiéndole, pero con pasión, con euforia.
Eso fue hace como año y medio, 2 años. Viene ahora el conflicto Rusia-Ucrania, hay problemas con el petróleo, porque Rusia produce petróleo y desde luego gas. Y de repente un acuerdo con Venezuela para que una empresa petrolera, Chevron, extraiga 1 billón de barriles diarios de Venezuela. Y ahí sí fueron a hablar con Maduro, no con Guaidó. ¿Y en dónde quedó el pleito? ¿Dónde está Guaidó? Sí. ¿Qué fue lo que prevaleció? Dinerito. ¿Qué es lo que está por encima de todo? Los intereses. Recursos, dinero. Entonces, ya nosotros sabemos eso. Hacen mal, porque la política debe ser un imperativo ético. Y tiene que haber principios. Estemos o no estemos de acuerdo. Pero ya cuando se llega a esos niveles de pragmatismo, ya cuando no hay ideales, cuando no hay principios, por eso hablo de que no hay ideologías, cuando se trata de intereses, quiere decir que hay una profunda crisis política en el mundo, una decadencia de la humanidad. Y por eso es importante llevar a cabo las transformaciones. Ahora, ¿qué le digo yo a los mexicanos sobre este tema? Pues que ya nos protegimos en lo fundamental, porque repito, ya los conocemos. Y también la ambición los vuelve torpes, prepotentes, predecibles. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues presentamos una reforma a la ley eléctrica para proteger lo básico. Por ejemplo, quitar el absurdo, la vileza de no considerar energías limpias lo que se produce de energía con agua en las hidroeléctricas, porque así estaba. Entonces ya en la ley eléctrica ya ahora van a tener despacho las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que son 60 hidroeléctricas. ¿Eso qué significa? Que vamos a producir, para que dejen de estar engañando, más energía limpia y barata, y no necesitamos endeudar al país porque ya tenemos esa infraestructura que no se usaba. Fíjense a qué grado de irracionalidad llegaron esos tecnócratas corruptos. Construyen en el periodo neoliberal nuevas presas, como las que construyeron en Nayarit. Imagínense cuánto se gastó en construir esas 3 grandes presas. Para tenerlas paradas. No. Y uno dice,
¿Y entonces para qué las construyeron? Pues claro. Si ya tenían en mente Que no las iban a de hacer. que iban a arruinar a la Comisión Federal de Electricidad si no iban a despachar la energía de las hidroeléctricas, porque le iban a dar preferencia a las empresas extranjeras, a las termoeléctricas que producen energía con gas, sobre todo las de Iberdrola. Si ya tenían pensado eso, ¿para qué invertir tanto dinero, endeudar al país con los llamados pidiregas, casi quebrar a la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Por los contratos de construcción que permitieron robar. Lo demás no les importaba. Eso es lo mismo que hicieron dándole el contrato en la época de Calderón a Repsol para sacar gas de la cuenca de Burgos. No sacaron gas porque no les importaba producir más gas, extraer más gas. Lo que les importaba era el contrato. Negocio bueno para Repsol, malo para la nación. Entonces, ya ahora que la Suprema Corte, si por eso se enojaron tanto, el día que la Suprema Corte dice que es constitucional la ley eléctrica, estaban enfurecidos. Yo, antes de eso, a ustedes les consta, no hablaba yo del tema. Dice como que no me importaba mucho, que no me interesaba. Pero claro que me interesaba. Sabía yo de la importancia que tenía ese tema. Y afortunadamente por 4 ministros de la Corte, 4 de 11, porque para declarar inconstitucional una ley se requieren 2/3 partes en la Suprema Corte, y con 4 ya no pasa. Y se consiguieron los 4, porque a los otros los vieron más de una vez, los entrevistaron y no pasó. No pasó, pero con 4 se logró que declararan constitucional la ley eléctrica. Y con esto ya tenemos los elementos básicos para garantizar que no nos falte la luz y que no aumente el precio de la luz. Porque incluso con esa reforma eléctrica se cancelan los llamados contratos de autoabasto, toda una simulación que estaba permitida. Entonces ya estamos protegidos en lo básico. Número 2, se incluye lo del litio en la reforma constitucional. Si
no hay dos terceras partes. El domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros, si hay traición de los legisladores. Ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana, la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere dos terceras partes. Reforma a la ley Para que minera, como la vieron ahí. Ay. Quede como propiedad de la nación. Entonces vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa. Delito. No. Así es. Pero no es para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared. No. El litio que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México. Ayuden ustedes, que son idóneos profesionales, a hacer la investigación. Ustedes que son millones profesionales. Empecemos hablando de la primera situación de que habló el presidente con respecto a lo que estaba sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela. Justamente una de las razones por las cuales Venezuela está en la situación que está o ha estado a través de la historia es precisamente por todas las sanciones que le ha colocado Estados Unidos, porque pues justamente se ha rehusado a darle todos los recursos que tiene Venezuela, especialmente el petróleo, ¿no? Entonces dice, ok, tú no me quieres dar tus recursos, yo te voy a colocar trabas a nivel económico, y pues esa es una de las razones por las cuales el bloqueo y las sanciones de Venezuela le han afectado tanto, y es la razón por la cual está así. Entonces justamente viene y sucede esta problemática entre Rusia y Ucrania, porque pues Ucrania era antes parte de Rusia, pero pues Ucrania tiene los oleoductos, que es por donde pasan uno de los, pues el gas, que es un recurso también muy importante junto con el petróleo, y pasa por Ucrania. Entonces pues Rusia quería poseer nuevamente este territorio geográfico que antes era parte de ellos, y Ucrania pues le pide ayuda a Estados Unidos y a la OTAN, que es pues toda esta parte de los diferentes países de Europa que están unidos y que velan en pro de que si algo le pasa a uno de los países que están dentro de la OTAN, pues entonces el otro va a estar dispuesto a defenderlo. Ucrania no hace parte de la OTAN, entonces Estados Unidos pues como siempre mete la cucharada y le dice a Ucrania que lo iba a apoyar y que pues se rebelara contra Rusia. ¿Por qué lo hacía Estados Unidos? Porque sabía que se podía colocar sus bases militares más cercanas a Rusia, y entonces se genera toda esta guerra entre Ucrania, Rusia y también Estados Unidos. Entonces les empiezan a colocar todas estas sanciones a Rusia, y pues Rusia es uno de los productores más grandes de petróleo y de todos estos recursos, del gas, y bueno, entonces pues Estados Unidos, Europa y el resto del mundo nos vemos afectados porque ya no es Rusia quien está dando este recurso. Y entonces viene justamente después de todo lo mal que hablaba Estados Unidos de Venezuela, como menciona el presidente AMLO, viene y ahora sí Estados Unidos se va a hablar con Venezuela y a decirle, oigan, volvamos a ser amigos, hablemos, necesito de tus recursos, necesito de petróleo, cuando antes pues incluso Estados Unidos había reconocido a Guaidó como el presidente de Venezuela, pero cuando fue a negociar y a pedir que se hicieran estas transacciones por petróleo, ahí sí hablaron con Maduro.
Entonces ahí vemos la payasada como siempre de los gobernantes de los diferentes países. Y bueno, se desata todo este tema de la guerra energética. Entonces ya nos queda completamente claro de que definitivamente hay una guerra por el petróleo, hay una guerra por el gas, por las gasolinas, por todos estos recursos que nos producen electricidad. Y de esto no se escapa nadie, y no se escapa muchísimo menos los países que cuentan con este recurso en gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, Colombia también. Entonces esa es una de las razones también por las cuales Colombia ha sido tan azotado por la corrupción. Pasa exactamente lo mismo, venden nuestros recursos a las compañías y a las empresas extranjeras, y pues así ha sucedido también en México. Justamente con esta reforma lo que se pretende es expropiar a todas estas compañías extranjeras para que los recursos y las ganancias se queden en territorio y para los mexicanos. Entonces el presidente dice: ustedes no se preocupen, que si no aprueban esta reforma energética, de todas formas les tengo un guardadito. De todas formas tenemos el litio. Y es que sí, señores, no son muchos los países que cuentan con este recurso, y México es uno de ellos. México, justamente dentro del mandato del presidente AMLO, ha encontrado pues donde han habido varios lugares de almacenamiento de este recurso que es tan importante para las nuevas tecnologías, como bien lo dice el oro blanco. Y sí, señores, es que literal es oro blanco, es muy deseado por muchísimos países. Obviamente quienes más los desean son quienes no lo pueden producir, quienes no lo poseen, y quienes son o han sido potencias mundiales. Entre esos obviamente estará también Estados Unidos y pues países en Europa, ¿no? Entonces el presidente dice: ni lo piensen, ni se les ocurra que van a poderse adueñar del litio como lo hicieron con el petróleo y con otros recursos. Y por eso es que justamente también está firmando esta iniciativa para que se nacionalice el litio y estas compañías no puedan hacer uso de este recurso así como lo han hecho con el petróleo, y que no sea privatizado, sino que obviamente se haga bajo otras leyes y otros mandatos. Así que esperemos a ver qué pasa, pero los veo bien porque, vuelvo y repito, ustedes que tienen este recurso y este as bajo la manga, súper interesante. Entonces ahí va combinado porque es que estos dos recursos están pioneros en este momento en el mercado. Así que no sé, veamos a ver qué va a pasar, pero el presidente AMLO no se va a dejar así como así, y la gente hoy en día está súper informada justamente por estos medios que no son los medios tradicionales, que no son los noticieros, que siempre nos engañan y nos venden lo que nos quieren vender, sino que justamente hay estas otras plataformas donde la gente se puede informar, y eso es lo que me encanta, de poder intercambiar ideas con ustedes. Así que cuéntenme si ya conocían esta estrategia que tiene el presidente, que si no se le da por un lado, igual iba a hacer otro tipo de cosas. Él no se queda quieto, él como siempre está viendo qué está pasando por todo lado, y como siempre en pie de lucha por México. Así que ¡viva México! Y como siempre pues estaré acá tratando de que nos informemos, tratando de que intercambiemos ideas con todo este tipo de cosas que suceden. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. A mí me encanta conocer de todos estos temas, aprender. Y bueno, pues ya saben que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden que tengo dos canales de YouTube, Alexa López Col y Alexa López All. Me pueden encontrar en mis otras redes sociales como Alexa López Col, en mi Instagram, en mi TikTok y en mi Facebook. Desen una pasadita por allá para que tengamos una relación un poco más cotidiana. Les muestro videitos, fotos y bueno, muchas cosas más. Así que ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.